A ver, vamos a agarrarle la onda de una buena vez a esto del coronavirus, sobre todo por aquellas personas que no quieren quedarse en casa porque creen que todo esto es una exageración. Cuenta la leyenda que hacía mucho tiempo en la India había un rey que perdió a su hijo en la batalla y trataban de contentarlo llevándole flores, comida, bufones y nada. Hasta que llegó un hombre llamado Sisa con esto, con un juego de mesa llamado ajedrez. Y por fin el rey, aprendiéndolo a jugar y jugando, logró contentarse. Muy emocionado el rey le preguntó a Sisa, oye, ¿cómo puedo hacer para pagarte esto que me acabas de enseñar? Y Sisa le dijo, bueno, vamos a una cosa, dame un grano de trigo por el primer cuadro del tablero. Y el rey le dice, a ver. Un grano de trigo por el primer cuadro es muy poco, o sea, es una ofensa lo que me estás diciendo, es ridículo. Y le dijo Sisa, bueno, dame un grano de trigo por el primer cuadro, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el cuarto, ve duplica. Sí, ya entendí, le dice el rey. Voy duplicando los granos de trigo cada cuadro del tablero. Ya lo entendí, pero se me hace muy poco. Me estás pidiendo granos. O sea, pero bueno, te agradezco mucho. Una semana después llegan los súbditos del rey y le dicen, ¿sabes qué? No hay manera de que le paguemos a Sisa lo que te pidió. Y le dice el rey, pero si nada más pidió granos de trigo. Y le dicen, sí, pero la cantidad que pidió no la tenemos ni en nuestros graneros ni en todo el mundo. Y el rey le dice, pero ¿de qué me estás hablando? Pues, ¿cuánto pidió Sisa? Y le dicen al rey, lo que pidió fueron 18 trillones de granos de trigo. Es muy difícil para nosotros los humanos entender el crecimiento exponencial, cómo de poquito en poquito puede brincar de un grano y duplicando la cantidad terminar en 18 trillones de granos al final. Ahora cambiemos los granos por casos del coronavirus. Es difícil de entender que por un caso en tu ciudad cancelen eventos públicos, eviten que los niños vayan a las escuelas, te digan que trabajes desde casa, te pidan que no vayas a esas vacaciones que ya pagaste y que te quedes, repito, en la casa sin salir siquiera a un restaurante. Es muy difícil de entenderlo, pero si comprendemos el crecimiento exponencial y vemos cómo un caso se convierte en 2 y luego en 4 y luego en 8 y luego en 18 trillones, pues ahora sí nos vamos a quedar en casa y cuidando a los demás. Yo trabajo como conferencista en eventos masivos. A mí me está yendo muy mal con las medidas, pero las apoyo y las aplaudo. Yo pediría que este video ojalá le llegue a nuestro subsecretario de Salud, al presidente, al gobierno, pero sobre todo a todas las personas que no les da la gana quedarse en su casa. Por favor, quédate en tu casa. Muy buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? Y lo único que se me ocurre decir para empezar es que ya habré hecho yo para merecer esto. Una conferencia de prensa en la que por poco no puedo entrar porque habían problemas con la comunicación en términos de la videoconferencia, pero que si ustedes la escucharon, le di la bienvenida al grupo de La Fortaleza y a los compañeros periodistas al mundo virtual, porque nosotros sí que estamos haciendo esto hace mucho rato. 8 años, específicamente el próximo 4 de abril. Bonita Radio, recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook, las redes de Twitter, iVoox y iTunes, allí están los podcasts, y YouTube, allí se suscribe. Hoy fue la conferencia de prensa, la primera conferencia virtual del gobierno de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, Ricardo Rosselló Nevares. Tengo que decir que estaban aparentemente todos los jefes de agencia, algunos se les preguntaron y no tuvimos oportunidad de que salieran sus contestaciones, entre ellas la directora de AMSCA, Susan Roy. Esa conferencia de prensa, que tardó un poco más de 1 hora, fue importante para nosotros establecer de una vez y por todas. Y tengo que decir que a través de preguntas de la compañera Damaris Suárez, de esta servidora, el compañero de Cybernews y la compañera de Noticel, yo creo que estuvimos clarísimos. El problema del gobierno de Puerto Rico es que hace conferencias de prensa para no poder dar contestaciones. Y vamos a lo que a mí parece es la fórmula más importante que tiene que establecerse hoy
con relación a la pandemia del coronavirus. Todo lo que hemos leído, a todos los profesionales de la salud, salubristas, epidemiólogos, médicos, que hemos leído con relación a esta emergencia, no solamente de Puerto Rico, no solamente por la buena intervención que tuvimos la semana pasada con el ex secretario del Departamento de Salud de Pedro Rosselló González, Enrique Vázquez Quintana, sino a lo que hemos tenido acceso de otras latitudes. Hay un joven que trabaja en el mundo del mercadeo estadístico de Estados Unidos, matemático, estudió en la Universidad de Stanford, de apellido Puello, que hace un análisis, incluso unas fórmulas matemáticas brutales con relación al coronavirus. Los que están infectados, los que no tomaron medidas, los países que no tomaron medidas a tiempo, y cómo están colapsando los sistemas sanitarios del mundo. Y la fórmula es la siguiente: estamos en la etapa de mitigación, evitar la propagación. Para eso es fundamental hacer las pruebas. Porque cuando usted sabe cuántos tiene diagnosticados en positivos, usted los aísla. Y después del aislamiento, entonces que puede ocurrir la mitigación, porque usted separa a esas personas que son los que pueden contagiar porque están diagnosticados, de aquellos que son incluso asintomáticos, que también los tiene que separar, porque esa capacidad, el asintomático, me dice una especialista, es un vector, también puede contagiar, y los separa de aquellos que dan positivo a la influenza o positivo al micoplasma, que sabemos que son dos condiciones que también están por ahí. El gobierno de Puerto Rico al día de hoy tiene 37 casos identificados, de los cuales 5 dieron positivo, 19 13 dieron negativo, 5 dieron positivo y hay 19 pendientes. Es decir, que el Departamento de Salud, el laboratorio del Departamento de Salud todavía no tiene los resultados. Y hay uno que todavía lo tiene el CDC y no lo han enviado. La información que da el Departamento de Salud, la doctora Jessica Cabrera, que es la directora del Departamento de Bioseguridad del Departamento de Salud, es que han recibido pedidos de consulta de 627 personas al día de hoy. Solamente tienen los resultados de eso, digo, hay 19 que están pendientes de resultados, pero tienen resultados de 5. La matemática para mí es sencilla. ¿Cómo es posible que usted me diga que, porque la doctora Jessica Cabrera da los números y dice de facto que no hay que tomarle la prueba, no hay que hacerle la prueba a aquel que no tenga los 3 síntomas: tos, fiebre y dificultad al respirar, y que haya tenido contacto con alguien que haya viajado o que esa misma persona haya viajado? Porque en Puerto Rico no hay evidencia de que la transmisión sea comunitaria. Y la pregunta se cae de la mata. ¿Cuántos llamaron? 627. ¿A cuántos se le hicieron? A 37. ¿Cómo sabe el Departamento de Salud? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los números? Estos números no fallan y los dieron ellos, no los di yo. Así es que estamos ante un Departamento de Salud Pública que al día de hoy, 2 semanas más tarde, está improvisando. Que dicen que tienen ya identificado un hospital para aislar a las personas que den positivo, pero no quieren decir el nombre. O sea, a ese nivel llega esa conferencia de prensa. Que el protocolo sigue siendo que hay que preguntar, hay que hacerle la prueba según la doctora Cabrera. Hay que hacerle la prueba a aquellas personas que hayan viajado, que eso es uno de los requisitos, pero cuando yo le leo
lo que dice el CDC, que no dice que eso es un requisito, dice que consulten con su médico y con el Departamento de Salud Estatal. La doctora Cabrera me dice que no me puede contestar esa pregunta, que la conteste la doctora de Seda, Carmen de Seda. Cuando le hago la pregunta de la matemática simple, 627 y 37, porque Osvaldo Soto, secretario de Asuntos Públicos, insiste en que ellos están haciendo las pruebas porque si no, no hubieran aumentado. Sí, así como lo oyen. Yo le pregunto a la doctora cómo pueden asegurar que no hay transmisión comunitaria y la doctora me dice, eso lo tiene que contestar la doctora de Seda. Dos cosas me estuvieron claras hoy. Le temen a las preguntas como el diablo a la cruz. Definitivamente. ¿Por qué? Porque no tienen la información y tienen una estrategia que yo puedo saber quién se las dio y estaba allí en esa conferencia hoy. Tienen una estrategia de lo que a ti te pregunten que sea difícil, tú dices que la va a contestar, que esa pregunta la tiene que contestar el que no está. Y esa era la doctora de Seda, porque alguien le dijo que la doctora de Seda tiene serios problemas, porque todos los días dice que el protocolo ha cambiado y que es diferente, pero insiste en los mismos requisitos viejos. Y cuando vamos a la página del CDC, insisten en decirnos lo que no dice la página del CDC. Aquí el problema, y se lo pregunté directamente a Osvaldo Soto, es que el Departamento de Salud no quiere hacerle la prueba a la gente porque no tiene suficientes kits, porque no tienen la capacidad a nivel de salud pública de manejar esta emergencia. Ese sí es el problema. Pero sí están dispuestos a contestar la pregunta de la supuesta ley marcial. Claro, tuvieron que hilar finito, porque ya un juez del Supremo les dijo, ojo, tiene visos de inconstitucionalidad. Pero no nos vamos a ir todavía de la pregunta fundamental que le hiciéramos con relación a la mitigación, el foco, que no lo pueden identificar porque no están haciendo las pruebas, y cuáles son las medidas que están tomando en esa dirección. La pregunta para el secretario de Estado, usted que es el que maneja las relaciones interpersonales, pues todo quedó en que como Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, ellos no pueden hacer nada con otros países que no lo apruebe el CDC. No es cierto. Este país antes ha tenido muchas crisis y hemos echado mano de esos otros países que están muy cerca de nosotros, obviamente menos Cuba, para tratar de lidiar con nuestros problemas. Pero es más interesante cuando yo le pregunto si la cura está, por ejemplo, en Cuba, que no es una cura, pero es un medicamento que se está utilizando, el interferón A2, que lo viene utilizando Cuba con China hace tiempo. Si hubiera una crisis en Puerto Rico tal, y le hice la salvedad y el calce de que sabemos que Estados Unidos ha manejado muy mal esta crisis y tiene un serio problema ahora mismo. Si podría haber, el pueblo de Puerto Rico podría llegar a tener acceso a esos medicamentos, Elmer Román me dice con la boca de comer que no. Porque nosotros somos una colonia de Estados Unidos. Él dijo territorio. Así es que, gente, sí, yo creo que nosotros empezamos hace rato con esta línea y este hashtag, ponlo en la nevera. Aquí lo que hay es país, no hay gobierno. El trabajo que debería estar haciendo el gobierno lo están haciendo la gente a nivel individual. Lo están haciendo los médicos, lo están haciendo los profesionales de la salud que están allá afuera trabajando para tratar de darle coherencia a un proyecto de salud pública de manejo de crisis. Pero el gobierno de Puerto Rico está en la inopia. No tiene la más idea de lo que están haciendo. No pueden contestar las preguntas que hace una semana contestaron otros jefes de Estado con relación al plan. Lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico, tomar las medidas. Aquí tomaron las medidas, pero no saben
no saben que la transmisión es comunitaria y hay 627 personas que han llamado, mire, yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo fui allí, yo no fui allí, pero el gobierno de Puerto Rico dice que no hay evidencia. Perdón, ahora la fantasma epidemióloga del Estado, Carmen de Seda, porque no estaba allí, como tampoco estaba la secretaria de Salud, Concepción Quiñones del Hongo. Así es que, gente, además de eso, otra cosa interesante que dijera Elmer Román es que él no recibió ninguna información del departamento de la Oficina Organización Panamericana de la Salud, que como ustedes saben dicen que tienen los kits que alega Rafael Rodríguez Mercado, alegó antes y ahora lo repite como el papagayo Jessica Cabrera, la directora de bioseguridad, que las que sirven son las de Estados Unidos porque esas otras son de 45%. Y como diría Enrique Vázquez Quintana, ¿y qué? No tengo ninguna, no estoy haciendo nada. No puedo tener aunque sea un 45% para manejar la ansiedad de la población. Hasta eso llegan. No hay información. Repiten, incluso se contradicen. En un momento dado, Jessica Cabrera dijo que uno de los requisitos era el viaje y que había que hacérselo. Si la persona no había viajado, no se le podía hacer la prueba. Y Osvaldo Soto decía que no. Así que entre ellos mismos tienen sus serios problemas. Pero, ni modo. Esto fue lo que trajo el barco después de que en agosto tuviéramos el asunto de un gobierno sucesoral con Wanda Vázquez Garcet, y bueno, a saber con lo que nos hubiéramos encontrado si Ricardo Rosselló Nevares seguía siendo gobernador de Puerto Rico. Entre otras cosas, los aeropuertos regionales, importante porque una de las internautas de Bonita Radio nos los planteó hoy. Mire, ellos dicen que lo mismo que van a hacer en el aeropuerto, lo van a hacer en los aeropuertos regionales. El problema es que no tienen gente. Dicen que van a activar 300 efectivos. Póngale 300 efectivos, póngale a dos turnos. Son 5 aeropuertos regionales, además del Muñoz Marín. ¿Ustedes creen que va a haber cama para tanta gente? No me da la impresión. Pero ellos insisten en que están listos y que por eso es que son las conferencias y difuminar información al país. Casi todos ustedes estuvieron en la conferencia de prensa, por lo menos los que están aquí, Karime Bey. Esa conferencia de prensa me sacó el monstruo y me subió la presión. Irmita Vivaldi, saludos desde Miami, a donde vinimos a parar por decisión de Wanda Vázquez. En el barco no había enfermos, pero en Miami nos podemos contagiar. Así es, quizás llegan, pero se los roban, dice Sandra García. Me imagino que están hablando del dinero. Mari Miró, esa era la idea, que fallara todo para que se extendieran los disparates. No tenemos que joder. Eneida, 0 prueba, pero contabilización, ellos no pierden, control de estadísticas. No, ellos no van a perder nunca. Ellos van a seguir ahí. Clase de disparate. Edna Ibeliz, ese hospital no dará abasto al paso que vamos. Ese es el problema. Pero ellos no dicen nada, gente. Yo estoy segura que no tienen ningún hospital habilitado. Ayer alguien me comentó si lo que estaban tratando de preparar era el Fuerte Allen. Vélenlo. Que esperen las próximas 2 semanas que se van a disparar en el pie. Yanni Monero de la Vanga Production, y tú lo dices y no lo sabes. La doctora Bobilla, dice Neida, ¿de quién estarás hablando? Están jugando con nuestras vidas, Wilbert. No quiero pensar cuando decidan a quién se pondrán en ventilador con solo 350 ventiladores en la isla. Valen más que el oro a nivel mundial. Eso es así. Al menos se entretienen jugando a la papa caliente. Sin pruebas no hay casos. Exacto, en Nivelis. Ese es el detalle. Mientras ellos no hagan la prueba, va a continuar la transmisión comunitaria y no se va a poder mitigar la enfermedad. Entonces, ¿de quién será la responsabilidad de todos los muertos que hayan? ¿De quién será la responsabilidad cuando aquí un médico tenga que decidir entre la vida de uno y de otro porque no hay capacidad en el sistema para manejar los casos? Esas doctoras que sirven de fotuto a este gobierno criminal están fallando a su juramento hipocrático y a los códigos de ética de su profesión. Les deben despojar de sus títulos y procesarlas criminalmente. Parece que la doctora Cabrera
ni la doctora, ni la epidemióloga del estado son doctoras en medicina. Sé que de seda no lo es. No sé en el caso de la doctora Cabrera. Se han atrevido a decir que el CDC está equivocado, sino ellos, miren, es maravilloso. Es increíble, de verdad. No caminan sin los pies en Estados Unidos. Ya Wandita amenazó con ley marcial. Vamos a lo de la ley marcial. Mire, en Puerto Rico, que a Elmer Román se le zafó y dijo, pero inmediatamente corrigió, que habían unos requisitos para establecer una ley marcial tanto en la Constitución de Puerto Rico como en Estados Unidos. Mire, Elmer Román, estamos en Puerto Rico. Estamos en el país que recoge al municipio de Yauco, de donde es usted. Es la Constitución de Puerto Rico la que tiene que establecer los requisitos para poder establecer, valga la redundancia, una ley marcial. Y vamos a los requisitos. Los requisitos son, entre otros, bien importantes, porque realmente yo cuando seguimos analizando la orden ejecutiva que tiene tantas lagunas y todavía la gente hoy, todavía alguien me preguntaba hoy, Carmen, pero yo puedo salir de 5 de la mañana a 9 de la noche. No, es un lockdown, es un 24/7. El artículo 6, a veces yo pienso que es que no leen la Constitución. Sección 17 de la Constitución dice exactamente, en caso de inacción, rebelión, epidemia o cualquiera otro que provoque un estado de emergencia, el gobernador podrá convocar a la Asamblea Legislativa para reunirse fuera del sitio en que tengan su asiento las cámaras. La probabilidad de una epidemia, ¿verdad? Pero solamente el gobernador tiene que mover para lo que está cobijado en caso de una epidemia es autorizado para mover el lugar de la Asamblea Legislativa. En el artículo 4 que establece la ley marcial, no se incluyó la epidemia. Y hay toda una discusión en el diario de sesiones de la Constitución que deberían verla de por qué no se incluye la epidemia. El artículo 4, tercer párrafo de la Constitución establece, proclamaría ley marcial, que es una supresión total de los derechos civiles fundamentales, reunión, congregación, entre otros, cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión, invasión o inminente peligro de ella. Si Estados Unidos le da con intervenir con nosotros otra vez, porque vienen los españoles y deciden que también nos quieren intervenir, ahí hay un asunto de seguridad pública. Ahí no habla de epidemia, ahí no habla de pandemia, ahí no habla de que la población esté infectada a propósito de que el gobierno de Puerto Rico no tenga la capacidad para atender el asunto. No. Entonces, ¿de qué requisitos están hablando? Tengo que decir, porque algunos colegas periodistas insisten en una ley marcial, el de Canal 6, claro, porque son fotutos del gobierno. El del Canal 6 hoy hablando otra vez de la ley marcial, pero se han leído la Constitución para saber cuáles son los requisitos. Oiga, que no habla de epidemia, que habla de una rebelión, de una invasión. No está hablando de nada de eso. Así que por coronavirus, me temo que Wanda Vázquez Garcet no puede imponer una ley marcial. Que me diga cómo va a aumentar los criterios de esa orden para hacerla más dura. Eso dijo hoy ella en una intervención radial y lo dijo Elmer Román. La gobernadora ha dicho que puede ser más severa. Pues qué sé yo no sé cuántas horas tiene el día, 24, pues ya estamos en lockdown 24/7. Va a cerrarlo todo, porque ella no puede cerrar los puertos. Si no se atreven a ir donde República Dominicana y decirle a sus socios que tantos PNPs que tienen contratos en el gobierno de República Dominicana, incluido en campañas de política, como Rafael Cerame, si no se atreven a ir allí a pedir los kits de diagnóstico para que no se muera la gente en el país, van a atreverse a cerrar los puertos. Ni tiene jurisdicción sobre las aguas, ni tiene jurisdicción sobre ninguna frontera, incluida aérea. No la tiene, gobernadora. Así que el estar echando pecho de que va a cerrar y que va a poner en 30 a los
gringo, no sé de dónde sale. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde está Jennifer González? ¿Ustedes la han escuchado? ¿Ustedes han hablado con Jennifer González o la han visto, la han escuchado decir que ya Trump aparentemente tiene un poquito de miedo con este asunto? Porque ya Angela Merkel le dijo, ni te vistas que no va, la vacuna la estamos haciendo aquí y la prioridad es nuestra. Y no vas a tener exclusividad, porque la exclusividad es de Alemania, que ya la empezó a hacer. Pero Jennifer González no aparece. Vamos a hablar de otro asunto ahora relacionado con Jennifer. Porque esos soplapotes no los tienen bien puestos, son unos arrodillados. No sé a quién te estás refiriendo, Willow. Me imagino que es algunos periodistas. Hay gente que, no sé, que se quedan, no sé, de que no sé ni qué decir. Honestamente, quizás en otro momento podemos decir otras cosas. Podemos nosotros como colectivo, Aidita, déjame ver si escucho leo lo que quieres decir. Ustedes van a las millas y a veces esta computadora se pone potrona y no puedo leer. Vamos a ver si de arriba hacia abajo. El gobierno está más preocupado en lavarle la cara a Estados Unidos para evitar enfermedades. No. El gobierno está más preocupado por lavarle la cara a Estados Unidos y cuidar su prestigio que a cuidar la salud de los puertorriqueños. Y de los estadounidenses tampoco. Esto es una crisis de salud pública en el mundo entero que los gobiernos de Puerto Rico y de Estados Unidos, que son los que tenemos de primera mano, sabemos que han cometido serias deficiencias. Empezando por cómo le quitó el dinero al CDC la administración Trump. Ella está donde la respetan, en Washington, dice Yanni de Jennifer. Leí China también ya tiene la vacuna. Bueno, no sé, esa no la sé. Bendito, pero si no la quieren de los cubanos, van a querer la de los chinos. Que de hecho, el interferón lo hace un laboratorio cubano con China. Por eso es que los chinos lo han podido acceder también. No a los del gabinete, aunque hay algunos, ya sé, te referiste a los del gabinete, aunque hay algunos periodistas también. Wanda Rodríguez también llegó por ahí. Lo único que puede cerrar en la boca cada vez que habla se le ve su ineptitud. Es increíble. Diego, búscale la tienda de donas, Carmen Mercado, deja eso. ¿Quieres que me ría? Eso mismo dijo David Esperón. Lo voy a chotear a nuestro director remoto. Papo Donel, ni Diego ni Jordi aparecen. No, parece que están en el mismo sitio. Papo, saludos, buenas tardes. Pero pregunto yo, ¿tan difícil entender que se pueden en la casa para evitar enfermarte si no tienen para las pruebas? Maritza, sí, yo creo que también nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso empiezo y voy a terminar también con diferentes videos que están produciendo las redes, personas individuales, en este caso este era un mexicano, sobre por qué la importancia de quédate en casa. Porque es fundamental. El gobierno, ya lo dije, Belín Sampaio, J-Go, escondida debajo de la cama. No cabe. Así salió, anuncia que consiguió un montón de dinero, J-Go. Albita Quiñones. Eneida, en lockdown debe estar J-Go, lo más seguro. Wanda, qué miedo tengo, necia. Marimiró. Ángel Bermúdez, linda tarde, Ángel, no te había visto por ahí, qué bueno que estás por ahí. Wanda, siente que la apoyan por primera vez en meses, así que trata de sacar pecho en la primaria. Ay, qué miedo. ¿Alguien sabe dónde está la secretaria de salud interina? Hay que buscarle en las páginas amarillas. Ustedes son terribles. Vamos al último tema que yo quiero tocar hoy. Me parece importante porque yo he dicho siempre, quizás por experiencias en la vida, que de momentos difíciles también sacamos y resurgen proyectos que son positivos para una. Aníbal Acevedo Vilá, y esta información tiene dos vertientes, la política partidista, que es importante, sobre todo de camino a las elecciones, que hoy un periodista en Estados Unidos le preguntaba a Trump, mire, ¿qué va a pasar con las elecciones? Porque esto como que está medio fuerte. No, todo está por ahí, y bueno, y las elecciones son importantes. Y Aníbal Acevedo Vilá, que es el candidato a comisionado residente del Partido Popular, que ya fue comisionado residente y fue exgobernador de Puerto Rico, le envió hoy una carta a nada más y nada menos que al presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Chuck Grassley, el republicano por Iowa.
para que adopte un nuevo incentivo federal que pueda promover la inversión en Puerto Rico, una medida que atendería la crisis y la seguridad nacional generada por el coronavirus. Y es que este asunto del incentivo, Aníbal Acevedo Vilá lo viene hablando hace un rato y le abrió la puerta aparentemente una publicación que hizo un artículo que publicó ayer la revista Forbes, precisamente hablando de esto, y ya anteriormente había habido dos comunicaciones, una en el Washington Post y una en el New York Post, hablando sobre el asunto de que el territorio que podría atender una crisis de medicamentos que hay ahora por todo lo que está pasando en China es Puerto Rico, porque tiene la experiencia laboral de haber producido por lo menos 25 años de una 936, que era el incentivo a la manufactura farmacéutica, que yo decía que fue el trabajo y el pan en la mesa de muchos puertorriqueños, incluida esta que les habla. Pues ni corto ni perezoso, Aníbal Acevedo Vilá, que mire, como dirían en country, las tiene así, se montó en esa ola y le envió una carta a este republicano y nada más y nada menos le dijo: como ex gobernador y comisionado residente, basado en mi experiencia y conversaciones con los sectores locales, estoy seguro de que una solución será aprobar una disminución para las empresas que operan en Puerto Rico bajo el Global Intangible Low Tax Income. Ay, bien, como está ese inglés de country, que se incluyó en la American Jobs Creation. Esa es la ley de empleo. Además, la justificación de la propuesta es simple. No hay una jurisdicción de manufactura bajo la bandera de Estados Unidos mejor preparada para aumentar la producción de dispositivos médicos y farmacéuticos, como Puerto Rico. No hay jurisdicción que necesite este tipo de oportunidad en Estados Unidos más que Puerto Rico, obviamente, porque ahí sería un paliativo para el asunto de la deuda pública. Creas empleo, exportas millones, pero también entran millones a través de esas empresas. No es demasiado tarde para compensar la producción perdida en los últimos 15 años, obviamente haciendo referencia al buen trabajo que hizo Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló González para que eliminaran las 936. Y yo me pregunto, ¿dónde está Jennifer González? ¿No se supone que Jennifer González es la comisionada residente que respetan en Washington? Pues mire, en sentido político, partidista, Aníbal Acevedo Vilá le comió los dulces a Jennifer González. Y todavía debe estar, mire, buscando. Ahora, yo me voy a atrever a decir dónde posiblemente está Jennifer. Jennifer González debe estar ahora mismo buscando debajo de las piedras para hacerle la campaña negativa que ellos le quieren hacer a Aníbal Acevedo Vilá. Y yo creo que eso es lo que tiene a Jennifer entretenida, porque ella piensa que el país que está viviendo la peor crisis contemporánea de salud pública, con un gobierno que no la ha podido atender, ni lo hizo en María, ni lo hizo en los terremotos, tampoco en el coronavirus. Ya yo creo que se va a hartar de tirar y tirar y tirar. En términos de esa política negativa de si fue acusado, porque en eso es lo que deben estar, para contrarrestar y que Aníbal no llegue. Veremos si tienen suerte. Veremos si logran ese proyecto, porque ahí nos está comprobando el Partido Nuevo Progresista que está súper dividido. Nada más y nada menos que yo no sé si es que ya no le envía mensajes de texto, pero Tomás Rivera Chats le pide a la gobernadora que enmiende la orden ejecutiva para favorecer a los amiguitos que le dan los chavos de la campaña, porque obviamente todo era económico para los patronos, no había nada para los empleados. Así es que este es el panorama, Jennifer González. Y yo voy a aprovechar esto de las campañas negativas para decir algo en contexto que creo que es importante traerlo, porque hay una discusión que aparentemente, tengo que decir que no vi el programa, surge de un programa de entretenimiento anoche, donde se entrevista a la doctora Antonia Coelho con relación a la posible
al posible nombramiento como secretaria de salud. Yo lo dudo por dos razones. Porque me parece que aun cuando la doctora Coelho piense que debe reivindicarse de algunos asuntos con Puerto Rico, pienso que ella sabe que esto es una olla de grillo. Ella sabe que Rafael Rodríguez Mercado estuvo ahí 3 años, que no hizo nada, que lo hizo muy mal, pero que el Partido Nuevo Progresista, que es el partido de ella, si votara en Puerto Rico, que es republicana, y quieren la estadidad para Puerto Rico, no lo votó precisamente porque es un buen PNP. Yo pensaría que Antonia Coelho, en el momento de la vida profesional en que está, incluso de la vida misma, ¿verdad? Es una mujer que pasa ya yo creo que tiene ya 70 años. Pensaría no meterse en esto. Y lo segundo, ¿qué es lo que se está debatiendo en las redes? Y yo quisiera compartir mi análisis con ustedes y que lo debatamos si podemos. Es que Antonia Coelho tuvo una convicción por delitos relacionados a su función pública cuando fue comisionada del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York. ¿Por qué es importante? George Pataki era el gobernador. Porque como ustedes saben, en Puerto Rico vivimos de corruptos en corruptos. Nosotros hemos tenido aquí convictos que ahora son convictos que después resultaron no culpables, perdón, no es que eso fue a juicio, convictos por un jurado, pero el tribunal entendió que estaba mal emitido el veredicto. Héctor Martínez. Tenemos ahora es senador y presidente de la Comisión de Nombramiento. De hecho, a donde la doctora Coelho tendría que ir si es nominada para esa posición. Tenemos a políticos convictos que hoy figuran como analistas en la televisión, analistas de noticias o de informaciones. Y vivimos la perse de la corrupción porque realmente no es paranoia, es una realidad. Si todo lo que ocurrió en aquel momento, que no es una convicción fácil en términos de digerirla públicamente, porque es una convicción relacionada con la utilización que ella hacía de empleados del sistema de salud para llevarla a las compras, para hacerle trabajos en su casa, etcétera. Y lo peor que tiene eso es que ella siempre habló de que eso no debió haber llegado a donde llegó. El juez la trató como una convicta, a pesar de que dijo, tiene todos estos galones como profesional, pero en ese momento usted es una convicta, y maltrató a esos empleados. Es que ese caso tuvo hasta un agente del Medicare infiltrado, que fue su chofer, y obviamente pues sufrió, y fue parte de la prueba, ¿verdad? Ese trato. Y lo que hacía la doctora fue condenada a cumplir unas horas de trabajo comunitario y a devolverle $21,000 al Estado. Si eso incapacita, traído todo este contexto de cómo los puertorriqueños, las puertorriqueñas, residentes de esta patria, miramos el asunto de las convicciones, a la doctora Coelho, que nadie tiene la menor duda de que es una profesional cabal. Yo, honestamente, no lo sé en este momento. Yo creo que las circunstancias que vivimos son importantes. Ahora, yo creo que sí hay un elemento de constricción de lo que la gente hace cuando comete un delito, que es el arrepentimiento. Si eso ocurre o no con la doctora Coelho, si es que es nominada. Fíjense que también aquí están tocando de oído, porque en este programa aparentemente la empujaron a contestar la pregunta de si estaba disponible y ella dijo que sí. Yo creo que va a ser bien importante poner todas las informaciones en contexto y establecer. Porque fíjense que la mirada no es la misma, definitivamente. Y no me voy a atrever ni a decir eso, quizás bórrenlo.
todos los casos de la gente que estamos hablando, que son convictos y han vuelto de alguna manera a la función pública, son diferentes. En el caso de Héctor Martínez, sabemos que de fantasma pasó a lo que a la paga o al recibo de soborno y bueno, ya tenemos toda la prueba. Pero eso es una realidad y es algo que empieza a dirimirse en las redes. Me parece que es importante traerlo y que ustedes tengan la información y lleguen a sus propias conclusiones. ¿De que es una profesional cabal? Sí. Ahora, yo estoy segura que la doctora Coelho no vendría a Puerto Rico a decir las sarta de disparates o mentiras que está diciendo el gobierno de Puerto Rico a través de sus funcionarios de salud. Porque ella sí sabe de epidemiología. Hizo una especialidad de epidemiología precisamente en el ejército cuando fue funcionaria. Recuerden que ella estuvo activa en el ejército y por eso es que viene a ser, de ahí es que la sacan para ser cirujana general. Así es que, ¿qué va a pasar? No lo sé. No lo sé, pero yo creo que es importante que estemos atendiendo el tema porque eso ya está por ahí. Y nosotros encerrados, piensa de igual manera, es excelente profesional. Sí, es un excelente profesional. Alguien decía, yo no sé si eso podríamos hacerle un análisis propio en el contexto en que estamos de una crisis como la que tenemos. No sé, ya tiene el primer requisito para que la nombre, ser corrupta, dice Maritiri. A mí me preocupa que no haya dado muestras de arrepentimiento, porque obviamente es una conducta de cuando la gente tiene poder y asume el poder dictatorialmente. Así que eso sí me preocupa muchísimo. Hay mucha gente también capacitada para el cargo. Sí, el problema es, Lulu, que este gobierno no nombra a nadie que no sea PNP y que no le juren amor eterno. Aunque los amores eternos duren 24 horas. Coelho es excelente, dice Lilset Morales. No debe ser la secretaria. Hay que ver. Yo, honestamente, sí sé que es un comentario, pero no sé si esa es algo que está mirando el gobierno de la gobernadora ahora mismo. Lourdes dice, ya se declaró culpable, pero la realidad es que tiene una experiencia y sabiduría de lujo. Podría aportar de forma que está haciendo, asesorando cómo trabajar en crisis. Sí, definitivamente ya se hizo culpable. Por eso les digo que conozco el caso muy bien, porque fue bien fuerte para la gente que entendemos que es una excelente profesional. Carmen Rosario ya aceptó y se declaró culpable de casos una corrupta en sus empleados como sirvientes. Sí, así es. Tienen toda la razón. Bueno, gente, ya me pasé, son las 5:46. La señora Coelho dio más información sobre el COVID que en una conferencia de esta mañana que todos los que están ahí. Es una pedante, no se ha arrepentido, no tiene sensibilidad, dice Carmen Rosario. Un ex convicto es el que tiene en sus manos es el que tiene en sus manos el nombramiento de la doctora Coelho. Así es, este gobierno es una... Jennifer está esperando que Trump le tire par de rollo. Dice Tiñito Ingas, para mí eres nuevo también, feliz, encantada de que estés por aquí. Una comisión que incluya a Vázquez Quintana, la doctora Coelho, el doctor Ibrahim Pérez. Es que yo no entiendo por qué no han hecho esa comisión ya. Mire, y esos tres no tienen que hacer las conferencias de prensa en vivo, las hacemos así en virtuales, si ya probaron que lo pueden hacer. Así que yo creo que es importante que sigamos mirando, gente. Tatamaya, no te había visto tampoco. Tanta gente preparada de otros partidos y otros corruptos, lo que nombra son mediocres. Eso es lo que hay. Gente, éxito. Gracias por estar, como siempre. Recuerde, si usted tiene y le parece que puede donar lo que sea, vaya a bonitasradio.net, que allí puede donar a través de tarjetas de crédito, PayPal, etcétera. Vaya a YouTube, suscríbase. Los números están buenísimos y las audiencias también importantes en podcast, iVoox y iTunes. Este programa, compártalo con el mundo entero, que se haga viral. Aquí está la información que queremos seguir reproduciendo, haciendo análisis, haciendo las preguntas cuando nos inviten a las conferencias de prensa y podamos llegar. Éxito. Seguimos, mañana es otro día. ¿Qué palo es noticia? Miércoles mañana a las 5 de la tarde. Si pasa algo antes, si van a Cuba a buscar el interferón o van a buscar los kits de diagnóstico a República Dominicana o a Panamá, también intervenimos porque eso sí que es noticia. Hasta mañana. Éxito.
una buena vez a esto del coronavirus, sobre todo por aquellas personas que no quieren quedarse en casa porque creen que todo esto es una exageración. Cuenta la leyenda que hacía mucho tiempo en la India había un rey que perdió a su hijo en la batalla y trataban de contentarlo llevándole flores, comida, bufones y nada. Hasta que llegó un hombre llamado Sisa con esto, con un juego de mesa llamado ajedrez. Y por fin el rey, aprendiéndolo a jugar y jugando, logró contentarse. Muy emocionado el rey le preguntó a Sisa, oye, ¿cómo puedo hacer para pagarte esto que me acabas de enseñar? Y Sisa le dijo, bueno, vamos a una cosa, dame un grano de trigo por el primer cuadro del tablero. Y el rey le dice, a ver. Un grano de trigo por el primer cuadro es muy poco, o sea, es una ofensa lo que me estás diciendo, es ridículo. Y le dijo Sisa, bueno, dame un grano de trigo por el primer cuadro, 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8 por el cuarto, ve duplica. Sí, ya entendí, le dice el rey. Voy duplicando los granos de trigo cada cuadro del tablero. Ya lo entendí, pero se me hace muy poco. Me estás pidiendo granos. O sea, pero bueno, te agradezco mucho. Una semana después llegan los súbditos del rey y le dicen, ¿sabes qué? No hay manera de que le paguemos a Sisa lo que te pidió. Y le dice el rey, pero si nada más pidió granos de trigo. Le dicen, sí, pero la cantidad que pidió no la tenemos ni en nuestros graneros ni en todo el mundo. Y el rey le dice, pero ¿de qué me estás hablando? Pues, ¿cuánto pidió Sisa? Y le dicen al rey, lo que pidió fueron 18 trillones de granos de trigo. Es muy difícil para nosotros los humanos entender el crecimiento exponencial, cómo de poquito en poquito puede brincar de un grano y duplicando la cantidad terminar en 18 trillones de granos al final. Ahora cambiemos los granos por casos del coronavirus. Es difícil de entender que por un caso en tu ciudad cancelen eventos públicos, eviten que los niños vayan a las escuelas, te digan que trabajes desde casa, te pidan que no vayas a esas vacaciones que ya pagaste y que te quedes, repito, en la casa sin salir siquiera a un restaurante. Es muy difícil de entenderlo, pero si comprendemos el crecimiento exponencial y vemos cómo un caso se convierte en 2 y luego en 4 y luego en 8 y luego en 18 trillones, pues ahora sí nos vamos a quedar en casa y cuidando a los demás. Yo trabajo como conferencista en eventos masivos. A mí me está yendo muy mal con las medidas, pero las apoyo y las aplaudo. Yo pediría que este video ojalá le llegue a nuestro subsecretario de Salud, al presidente, al gobierno, pero sobre todo a todas las personas que no les da la gana quedarse en su casa. Por favor, quédate en tu casa.